Gracias, buenas noches. Nosotros acá listos con Sandy Monroy para empezar estos análisis. ¿Verdad, Sandy? Así es, muy buenas noches, Buenas Julio. noches. Como siempre, un gusto compartir contigo Gracias. y sobre todo tratar estos temas que son tan relevantes en nuestro Sandy. país. Y precisamente le vamos a dar seguimiento a uno. Por favor. En este momento. Usted sea bienvenido, acomódese porque iniciamos con el análisis y precisamente hablaremos acerca del rechazo que realizaron las autoridades de la Corte Suprema de Justicia a ese bono navideño de 7,000 quetzales que solicitó el sindicato mayoritario del organismo judicial. El Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial solicitó un bono navideño o bono de apoyo económico de 7,000 quetzales para todos los empleados judiciales. En el documento, los solicitantes aducieron que aumentan los precios de los productos de la canasta básica y de los servicios. Los magistrados, después de analizar la petición, la rechazaron por falta de fondos. Y luego del análisis profundo se determinó que por el momento esta solicitud no es procedente debido a que el organismo judicial enfrenta una crisis económica que no ha permitido a la institución inaugurar varios juzgados por la ausencia de presupuesto que se contempla según las reformas constitucionales. B, que el organismo ha sufrido un déficit de su presupuesto por más de 300 millones de quetzales para el año 2019. Asimismo, al presupuesto de la institución le fueron cargados otros gastos y otros costos no contemplados en el presupuesto. Las autoridades del Palacio de Justicia tienen planificado la inauguración de otros juzgados a nivel nacional. En la Torre de Tribunales, en octubre se inauguraron 4 salas de audiencias nuevas para casos de la competencia penal. Le digo algo, es absolutamente correcta la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de no haber aprobado este bono de 7,000 quetzales. Hagamos el análisis juntos acá con Sandy Monroy y usted allá en casa. El organismo judicial, como usted lo escuchó muy bien, no solo carece y adolece de un gran déficit presupuestario, no es poco, son 300 millones de quetzales de déficit, sino que además requiere la creación y la apertura de más juzgados en todo el país. Es un ejemplo esto que hizo la Corte Suprema de Justicia el día de hoy de improbar ese bono a seguir para las demás instituciones, pues se tiene la costumbre aquí en Guatemala de otorgar para estas fechas bonos denominados navideños, de fin de año, de incentivo, como le quieras tú llamar, porque no solo pasa en el organismo judicial. Efectivamente. Esta situación ayer la estábamos dialogando y estábamos a la espera de la decisión que tomaran los jueces, en este caso los encargados de la Corte Suprema de Justicia, pero ellos han indicado no. La pregunta es, ¿será acaso que el sindicato va a buscar alguna negociación? Porque recuérdate que en los años anteriores eso ha pasado. Sí. Se ha dado una negativa en el inicio, luego se hace una negociación, bueno, que no sean 7,000, lo dejamos entonces en tanto. Y así en algunos años ha pasado entonces que finalmente se otorga a excepción del año pasado. Tienes un buen punto, Sandy. Yo creo que definitivamente el sindicato sí va a buscar esa negociación, aunque yo espero, por el comunicado de prensa emitido hoy por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que la decisión sea definitiva, ¿no? Porque el comunicado también es bastante claro, pero a su vez es bastante tajante, sobre todo cuando hablan que este no es el momento oportuno por ese déficit que se tiene. Y entonces, en contraposición, viene el sindicato del día de ayer y decía que ellos saben y conocen que se tiene precisamente los fondos. Sí, pueden estar los fondos, pero ¿qué es más importante? Que tú amplíes el servicio de justicia, que construyas, que apertures más juzgados, que tengas más personal en estos juzgados, o que otorgues un bono navideño a los trabajadores del OJ. Definitivamente ampliar el servicio de justicia, mejorarlo, hacerlo más veloz, hacerlo más creíble, hacerlo más eficiente. Cuando ya se tenga eso, entonces hablemos de bonos. Mientras tanto, a trabajar. Efectivamente, Julio, y es que hay que mencionar que se debe priorizar el gasto también. Es correcto. Y se debe priorizar, por supuesto, la inversión. Yo creo que al organismo judicial le hace falta eso, tratar de invertir más, de poder ampliar la cobertura que tienen hasta el momento, porque eso garantiza que la justicia pueda llegar a todos los departamentos y que todas las personas también tengan acceso a eso. Es muy importante. Es muy importante esto que estás indicando. A ver, de las instituciones del sector justicia sí tenemos que reconocer una cuestión.
El organismo judicial es el único que tiene presencia en los 340 municipios, pero aún así esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque la presencia que tiene Sandy en algunos municipios es únicamente de un juzgado de paz, pero sabemos todos que los juzgados de paz lo que miran son faltas y delitos menores. ¿Y qué pasa con las cuestiones de instancia? Es decir, los delitos que ya están tipificados en el Código Penal. ¿Y qué pasa con la ampliación, por ejemplo, de las salas que deben de conocer recursos de apelación especial, por ejemplo? Y ni siquiera te digo el caso, por ejemplo, que tenemos aquí en Guatemala con los jueces de ejecución penal, que tenemos 4, mientras que en El Salvador, siendo un país menos poblado y más pequeño inclusive, y con mucho menos municipios que nosotros, manejan 12 jueces de ejecución penal. Entonces ahí vemos cómo es absolutamente necesario que ampliemos nuestro servicio de justicia integral, pero sobre todo el de lo contra. Hay otro punto que analizar, Julio, y para eso Por favor, me voy a Sandy. apoyar de estos Gracias. datos que voy a mostrarles en pantalla. Gracias, producción. El aspecto a considerar en este punto es acerca de la revisión de los pactos colectivos. Sí. Porque muchas veces estos incluyen el tipo de bonificaciones que le hemos mencionado, como estos bonos navideños o bonos de fin de años y demás. La ley laboral en Guatemala establece cuáles son los beneficios que todo trabajador debe gozar, entre ellos el aguinaldo, bono 14 y por supuesto una bonificación incentivo. El Estado de Guatemala debe priorizar sin duda en todas sus instituciones la inversión antes que el gasto de carácter administrativo. La pregunta aquí es, revisando entonces el pacto que se pueda tener, el pacto colectivo, en el organismo judicial, imagínate, mencionabas ayer tú que son varios los salarios que tienen al final. Sí, es que ellos ya gozan de ciertas bonificaciones adicionales que hacen que no tengan los 12 salarios, ¿no?, que corresponden a cada mes, más el bono 14 y el aguinaldo, sino que se incrementa a 18.5 salarios al año, porque hay otro tipo de bonos que ya están negociados. Qué bueno, ¿no? Porque también es un incentivo para los trabajadores estatales, en este caso del organismo judicial. Pero bueno, ya están esos bonos, es que no hay que crear más, porque entonces venimos a esa costumbre perversa que la señalábamos ayer y lo hicimos también el año pasado de la misma manera, en la cual pues año con año, por una única vez, solo que es solamente una única vez por el año, se piden estos bonos. No, Sandy, yo creo que el Estado de Guatemala, siempre toda institución estatal te va a decir, ¿qué es lo que más le falta? Recursos. Entonces, los recursos que se utilicen bien. Tú lo dijiste de una manera maravillosa. La mayor cantidad de recursos debería de darse y orientarse a lo que es inversión y no gastos administrativos. En Guatemala es absolutamente al revés. Y es que también esta situación nos pone a pensar, bueno, luego, ¿qué instituciones van a querer solicitar un bono también? Porque todas. Obviamente, si se le da y se otorga como dicen, todos tenemos igualdad de derechos, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué se le negaría a otros trabajadores de otras instituciones públicas? Es que esa es la situación, ya vas creando un precedente. Así es. Que por supuesto que no es un precedente sano para nada. ¿Por qué? Porque ese dinero con el que se paga, sea de fondos públicos, de fondos privativos, como le quieran llamar, al final esos fondos públicos no los produce nadie más que tú, usted que nos está viendo en casa, cada uno de nosotros, con el pago de nuestros impuestos. Y esos impuestos deben de ser invertidos, no deben de ser gastados. Esos impuestos deben de ser priorizados, como tú dijiste, para que tengamos servicios eficientes, eficaces y efectivos. Así que, aunque no debería de hacerlo, yo creo que es plausible la decisión que los magistrados de la Corte Suprema tomaron y sirve de ejemplo para otras instituciones. Y bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si hay reacción o no de parte del sindicato. Así es. Bueno, vamos a finalizar este análisis, vamos a hacer una pausa en este momento, pero antes, Julio, por favor, adelántanos, ¿qué se viene? Claro que sí, Sandy. Esta es una constante. Mira, año con año se realizan para los graduandos evaluaciones, tanto en lenguaje como en matemática. Y ni en una ni en otra resulta que nuestros estudiantes salen bien. O mejor dicho, salen bien, pero mal, haciendo ahí una paráfrasis. Eso es lo que vamos a hablar. Después de la pausa, usted siga con nosotros. No cambie, nosotros somos a la medida. Este año 160,000 estudiantes se evaluaron de 2 áreas importantes. Hablamos de matemáticas y de lenguaje. Conozca a continuación cuál fue el resultado.
Los resultados de las pruebas que realizaron los graduandos ya se recabaron y de 160.000, aproximadamente 22.400 ganaron matemática y alrededor de 59.200 lectura. El año pasado solo el 11% ganó la prueba de matemática y el 33% la de lectura. Este año se superó el porcentaje a comparación del ciclo escolar anterior. Contentos porque tuvimos resultados muy buenos. Se examinaron más de 150.000 estudiantes, rayando en los 160.000, y tuvimos incrementos muy notables y significativos tanto en el área de matemática como en el área de lectura. Recordarán que el año pasado estábamos un poquito arriba de los 11 en matemática. Bueno, hoy estamos muy cerca de los 14. Esto nos da en toda la gestión un incremento de 5.1 puntos, que es el máximo incremento que se ha tenido desde que se empezaron las pruebas en el 2006. Y en el área de lectura, pues también tuvimos un incremento bonito, estábamos en 33 algo el año pasado y hoy estamos en los 36, 37, les dejo la incógnita, que representa de nuevo un incremento máximo en la gestión de 11.1 puntos en los últimos 4 años. Obvio, esto no es un mérito que podemos atribuirnos nosotros, es un mérito que representa el hacer las cosas disciplinadamente y consecutivamente. El sistema de evaluación se ha vuelto ya una dinámica muy conocida por todos, muy robusta y que ya todo el mundo de graduando sabe que se tiene que evaluar. El viceministro Moreno señala que el resultado es positivo con relación al año pasado, pero aunque se subió entre 3 y 4 puntos, el resultado continúa siendo bajo, porque el 86% perdió la prueba de matemática y el 63% no ganó lectura. El 29 de noviembre, el Ministerio de Educación dará los datos más precisos de las pruebas a graduandos y en diciembre se conocerán los resultados de los exámenes a estudiantes de tercero básico. Bueno, mire, cuando nos fuimos a la pausa le decía a Sandy, vamos a hacer paráfrasis, porque la paráfrasis es algo que cuesta entenderlo o cuesta saber su significado. Cuando dije que salieron bien, pero que salieron bien mal. Y entonces en este caso a mí me cuesta entender realmente varias cosas, Sandy. A ver, número 1, hablamos español. Entonces, ¿cómo es posible que en lectoescritura, en este criterio, Sandy, pues imagínate tú, haya apenas un 40% de alumnos que en este caso pues hayan logrado aprobar esta prueba? Yo me pregunto, perdonen lo que voy a hacer, ¿y los demás que hablan arameo antiguo, celuliense o qué idioma es el que están hablando? Porque ya ni para el lenguaje, que es el que usamos cotidianamente, y no digamos en matemática, donde solamente el 14% de toda esta totalidad de casi 150,000 alumnos lograron superar la prueba. No, esto no está para nada. Definitivamente no. Mira, yo plantearía en este caso 2 escenarios. A ver, dime, Sandy. Uno de ellos es que en realidad se tengan estas deficiencias en cuanto a matemáticas, en cuanto a lenguaje, pero el caso más impactante es el de matemáticas, que siempre es el porcentaje menor. Y el otro escenario sería que como no es vinculante, los estudiantes no se aplican, algunos pues solo lo toman por requisito y ya. Me gustaría creer que el último escenario que he dado a conocer sería el resultado que se tiene. Pero te pongo una variable en ese escenario. A ver, yo lo podría, entre comillas, entender, digamos, en el sistema público. Bueno, no le pongamos atención, total, ya ganamos, este es solo un requisito. Pero ¿y cómo lo explicamos en el sistema privado? Donde los padres están pagando, donde los padres están invirtiendo y donde se supone que esa inversión se va a traducir en un mejor nivel educativo. Pero al final, difícil, ¿verdad? Vincula o no, depende o no que te gradúes. Es que esa es la situación. Entonces, ¿será acaso que se tendría que plantear el hecho de que, bueno, si usted gana esta materia, se gradúa, y si no, pues a lo mejor así las personas, bueno, los estudiantes en este caso, pues se pusieran a repasar y demás? Me gusta, no sé. me gusta esa proposición. ¿Me permites presentar rápidamente unos datos acá en pantalla junto con producción de A la Medida para que usted los conozca? La educación, usted ya lo sabe, es uno de los 30 derechos humanos consignados y establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Durante la segunda mitad del siglo XX, Guatemala llegó a ser el segundo país latinoamericano con mayor índice de analfabetismo, solamente superado por Haití.
Claro, hay una explicación y esa explicación viene de los años 30 y 40, porque durante 13 años, específicamente durante el régimen de Jorge Ubico Castañeda, la educación en Guatemala fue completamente suprimida, anulada en todos sus niveles. Entonces ahí vas explicándote tú por qué el siglo XX fue tan marcado en este sentido. Actualmente, a pesar de que eso ya desapareció y ahora es como que muy fácil, entre comillas, tener acceso a la educación pública o privada, Sandy, todavía hay por lo menos 4 millones de guatemaltecos que no han tenido la oportunidad de acceder al sistema educativo y por ende entonces todavía no les podemos a ellos exigir algo pues que sea académicamente bueno. Pero a los que sí están en el sistema educativo, por la razón que sea, o porque no pueden, o porque no les gusta, o porque no saben, o porque no aprendieron, o simple y sencillamente, como tú lo dijiste, porque no es vinculante, sus resultados no están siendo para nada brillantes. Efectivamente, ya lo hemos visto desde el punto de vista de los estudiantes, pero aquí otra interrogante es Sí, Sandy, de la dime. agua a ti, Julio. ¿Será acaso que el procedimiento o el sistema de enseñanza-aprendizaje está teniendo algunas fallas? Me gusta lo que preguntas. ¿Sabes por qué? Yo tengo 26 años de dar clases y uno tiene que entender una situación. El alumno va a ser tan bueno como sea tu maestro. El alumno va a responder bien o mal dependiendo la forma en que tú le enseñes, en que tú transmitas el conocimiento. Y ahora estamos en pleno siglo XXI. Ya no te puedes plantar ahí en una clase y saquen su cuaderno, voy a dictar. No, tú tienes que tener ciertas técnicas pedagógicas para hacer que el alumno en esta era electrónica y digital se apasione, conozca y le interese, sobre todo los temas, por ejemplo, de lectoescritura, porque ahora con el tema del celular se está deformando hasta la forma en que escribimos por la forma en que se están abreviando ciertas palabras y otras cuestiones. Y no digamos en el tema matemático, donde despertar el interés de los alumnos por una ciencia tan exacta y tan complicada como esa requiere de específicamente grandes profesores. Pero si solo los estamos graduando de profesores y no le exigimos que tengan el profesorado de enseñanza media, que tengan la licenciatura en pedagogía y que tengan cursos de especialización cotidianamente, pues tampoco vamos a mejorar, Santi. Claro, y sobre todo hay que comprender que las generaciones van cambiando su forma también de estudiar, de aprender. No es lo mismo como le enseñaban, por ejemplo, a nuestros abuelitos, Sí. a como estamos aprendiendo nosotros. Es decir, va variando y obviamente las exigencias son diferentes, ¿no? Totalmente, Sandy. ¿Nos equivocamos con la generación de los millennials? Evidentemente sí, lo estamos viendo. Pero ahora estamos haciendo los mismos errores y replicándolos con los centennials. Entonces, tú lo has dicho, tenemos que entender que no es lo mismo la educación que recibió tu servidor, que es el más viejito en este momento acá en Piso, a la que tú recibiste con otras técnicas, a la que pueden haber recibido, por ejemplo, mis hijos y que tendrán que recibir los hijos de ellos, porque tienes que aplicar, como te digo, tecnología, tienes que aplicar nuevos conocimientos, tienes que aplicar actualización, pero tienes que hacer que ellos se involucren. ¿Y cómo se involucran? Mira, hay colegios, hay instituciones educativas que piensan que por dejar una marea, literalmente, de deberes y de tareas, pues con eso ya el alumno va a aprender. No, esa no es la manera didáctica. Hay muchas formas ahora a través de, por ejemplo, de elaboración, ya no de investigaciones, sino que de elaboración de proyectos. ¿De qué proyectos? Proyectos científicos. ¿De qué proyectos? De proyectos vivenciales, en los cuales los alumnos se puedan sumergir dentro de este tipo de ciencias y puedan ver la aplicación práctica. Así es. Porque lo que pasa es que tú dices, ¿para qué me sirve la matemática si yo no voy a ser ingeniero? Y te va a servir para todo en la vida. Exactamente, pero hay que mostrar algo y por eso vamos a darles a conocer estos datos, porque año con año la situación pues es similar. Hay que tomar en cuenta entonces, se ve el fracaso en las evaluaciones obligatorias en matemática y lenguaje para los graduandos. Las deficiencias educativas se perciben en la baja calidad y la baja puntuación. Recordemos que en muchos casos un maestro se hace cargo de varios grados. Y esto puede afectar Cierto. también. Esta baja calidad no es solamente en el ámbito público, también aplica para la educación privada y refleja además un bajo nivel de los propios profesores. Sí. Y mira, Sí, aquí pongo hay que yo decirlo. el ejemplo y en serio. Con el tema de las evaluaciones, cuando ingresas o buscas pues estar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, hay ciertas carreras que te solicitan, bueno, tienes que pues aprobar las áreas, ¿no? Dependiendo de tu carrera, que si lenguaje, que si matemáticas y demás. Sí, Sandy. Entonces, no comprendes cómo hay quienes buscan la forma de ingresar y precisamente ganan estas pruebas. Es correcto. Y a lo mejor en O sea, que sí graduandos saben. no. Eso es lo que yo voy. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿En realidad hay interés o no hay interés?
Exactamente, mira, tenemos que cambiar muchas cosas. Para empezar, una recomendación tan sencilla. Hay muchos profesores y muchos catedráticos de todos los niveles que todavía a este punto le exigen a sus alumnos que memoricen. Está comprobado 1 y 1000 veces pedagógicamente que cuando usted memoriza algo por fuerza en este instante, a los 2 o 3 días lo va a olvidar. No, uno tiene que enseñar para la vida, uno tiene que enseñar con pasión y uno tiene que aplicar ese tipo de técnicas que hagan que el estudiante sea el que quiera aprender, saber y conocer. Es una situación dicotómica, profesor y estudiantes, pero bueno, vamos avanzando en este tema, Sandy. Así es. Y bueno, hablando siempre de educación, los estudiantes se encuentran en un periodo de vacaciones y ante ello la Organización Mundial de la Salud recomienda a los padres de familia estar atentos y evitar que sus hijos hagan uso excesivo de los videojuegos, porque esto podría incluso afectar en su comportamiento. La adicción a los videojuegos reduce la relación con otros intereses y actividades diarias, detallaron representantes de la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, el asunto aquí es que por la primera vez se ha clasificado el tiempo utilizado en estos juegos, en el pasar enfrente de una pantalla, ya sea de un teléfono o de un computador. Se está empezando a clasificar como un problema de dependencia, de adicción. Y efectivamente hay que tomar medidas en la casa desde la primera infancia, porque si bien es cierto que estos juegos también estimulan el desarrollo y el conocimiento, además que todo hoy en día está basado, inclusive la educación está basada sobre metodologías que incluyen los computadores, es importante que hay un equilibrio como en todo. Cuando se hace todo en exceso, es dañino. En mayo, la Organización Mundial de la Salud clasificó el uso elevado de videojuegos como una enfermedad, clasificándola en la sección de trastornos mentales. Silic. Ay, Sandy, hay otro tipo de falencias y las falencias están en el control a veces de instituciones financieras como las cooperativas. ¿Qué te parece? Cuando regresemos de la pausa le daremos a conocer los operativos que se llevaron a cabo hoy precisamente por este tema, pero más adelante, por favor, se lo daremos a conocer. Siga con nosotros. Así que no cambie porque somos a la medida. Resulta que la Inspectoría Nacional de Cooperativas no tiene la capacidad de supervisar a las cooperativas en todo el país porque tiene poco personal. Más de 2.000 cooperativas se encuentran registradas. De estas, 1.200 se encuentran activas. Para fiscalizarlas únicamente hay 40 inspectores y 11 supervisores. Autoridades de la Inspección General de Cooperativas indicaron que trabajan con una muestra para realizar las fiscalizaciones. Durante el 2018 se alcanzó a 341 cooperativas y este año esperan llegar a 400. Y hemos ido incrementando poco a poco, pero haciendo diferentes formas de inspección para poder abarcar más. Ahora hacemos evaluaciones de cumplimiento, que esas son fiscalizaciones de 2 a 3 días, solo para evaluar en los aspectos legales, el cumplimiento de aspectos legales, fiscales, administrativos y contables, pero es una revisión bastante superficial, podría decirle, ¿verdad? Porque necesitamos abarcar más. También hacemos inspecciones de cuentas relevantes, cuentas específicas según los estados financieros, y también hacemos inspecciones de ingresos y egresos. Lo que más nos lleva tiempo es hacer una auditoría financiera, pero eso significa aproximadamente un mes para cada cooperativa. INGECOP divide a las cooperativas en agrícola, vivienda, transporte, ahorro y crédito. Esta última es la que preocupa más a las autoridades debido al tema de préstamos. Las fiscalizaciones se realizan cada año, sin embargo, no se analizan los 12 meses. Si el enfoque o el alcance de la inspección está a determinada cuenta
Por ejemplo, las de ahorro y crédito, si nos vamos básicamente a los préstamos, ¿verdad? Que es tal vez la cuenta más sensible, ¿verdad? Entonces, si hubiera alguna anomalía, nosotros sí la tendríamos que, podríamos, y si está dentro de nuestra muestra, si cae dentro de nuestra muestra, por eso es que las inspecciones se hacen con base a muestras, porque son demasiado grandes. Y lo que hacemos es que incluso nosotros hacemos las inspecciones de un año, pero no vemos todos los meses. Nosotros solo vemos determinados 3 o 4 meses del año, ¿verdad? Y de ese año y de ese mes todavía vemos determinados días. Según la entrevistada, ellos entregaron informes al Ministerio Público sobre la cooperativa UNAPU, cuyos exdirectivos son señalados de defraudar por 19 millones de quetzales a 350 personas. A ver, prestemos atención a este tema, porque cuando hablamos de cooperativismo, estamos hablando de una forma positiva de desarrollo para personas individuales, para pequeños comerciantes y sobre todo en el área rural. Lo que pasa es de que si esto no tiene controles adecuados, pues sí corre riesgos importantes. Vamos a ver unos datos en pantalla para que juntos podamos hacer este análisis. A través del cooperativismo, escuche usted, se pueden unir varias personas a efecto de optimizar, en primer lugar, sus esfuerzos, pero también magnificar, es decir, hacer crecer sus recursos en temas comerciales. Sin embargo, las cooperativas también deben de ser sujetas de un control riguroso. En primer lugar, por la Superintendencia de Bancos, ya que se utilizan bancos del Sistema Nacional, como también por parte de la Inspectoría General de Cooperativas, que es INGECOP, y debe hacerse público periódicamente, quizá 2 veces al año al menos, Sandy, los estados financieros de dichas entidades. ¿Para qué? Para que los agremiados a las mismas conozcan en todo momento cuál es el estado de solidez, de liquidez, el estatus de la cooperativa donde han decidido confiar sus ahorros. Efectivamente, este caso que hoy se dio a conocer sobre estas personas de la cooperativa que se ha mencionado, 350 personas que tenían sus ahorros y que los estafaron prácticamente. Literal. Porque se quedaron sin nada. Imagínate, qué arriesgado. No, es que esto es lo que no debe pasar. Y sabes en parte por qué pasó eso, ya seguramente tú después lo ampliarás, porque esos estados financieros que acabo de mencionar sí existían, pero lo que pasa es que existían de una manera anómala, estaban completamente alterados. Ahora, yo quiero llamar la atención en algo, Sandy. Bueno, digamos que INGECOP, la Inspectoría General de Cooperativas, es el ente encargado de tener esa regulación, esa vigilancia, ese control de cómo están funcionando. Pero hay 1.200 cooperativas en promedio y hay 40 inspectores de INGECOP. ¿A qué horas lo van a hacer? Es demasiado trabajo, la verdad. Correcto. Pero hay algo que se da aquí en nuestro país, en el sentido con las inspectorías. ¿No te has dado cuenta que, por ejemplo, son los encargados de poder verificar y en realidad son las unidades débiles que se tienen dentro de la institución pública? ¿Por qué no fortalecerlas si ellos deben velar que la situación se esté generando y bueno, que todo esté funcionando bien, ¿no? ¿Te recuerdas cuando hablábamos del primer tema, el del organismo judicial? Lo que hay que privilegiar precisamente es este tema de los servicios públicos en cuanto a la inversión. ¿Cómo puedes invertir en INGECOP? Más que en infraestructura, ahí sí en tener el personal suficiente, no solo 40 inspectores a nivel nacional, para estar literalmente vigilando que la inversión, que los ahorros, vaya usted a saber qué cantidad de millones de guatemaltecos estén resguardados, estén seguros. Por cierto, este operativo se dio gracias a las denuncias de esas personas que perdieron lamentablemente su plata. Así que la denuncia es el arma ciudadana por excelencia. Por supuesto. Sandy? Y ya que tocas este punto, hay algo que llama mucho la atención. Sí, ¿qué cosa es? Este caso estuvo a poco de quedarse en la impunidad. Cuéntame de eso. Y se lo vamos a explicar mostrando algunos datos, porque precisamente fue en el 2009, cuando se da a conocer esta situación respecto al cierre de esta cooperativa. Y en este caso entonces resulta que, pues bueno, estaban cerca de cumplirse 10 años. Iba a prescribir. ¿Y qué dice la ley?
exactamente, que luego de los 10 años los delitos prescriben y pues, si no son perseguidos penalmente, entonces esto ya no podría tener efecto legal. Sin embargo, las denuncias de los agremiados a esta cooperativa permitieron descubrir las anomalías y alteraciones de estados financieros de esta cooperativa. Pero aparte de los directivos de la cooperativa que delinquieron, se evidencia una debilidad también en el control y en la fiscalización de las cooperativas. Imagínate, casi 10 años donde el Ministerio Público tuvo que revisar más de 1000 documentos, correcto, hacer las comparaciones correcto, y demás. Es decir, llevó mucho tiempo, pero también, afortunadamente, las personas que fueron víctimas de esta red, si lo podríamos llamar así, bueno, ellos decidieron unirse y fue la mayoría, fue un número alto de denuncias que se estableció y esto llamó la atención y fortaleció también la investigación, porque estas personas ahora deberán pues declarar, deberán apoyar también en el juicio para que de esta forma pues se logre entonces aclarar y determinar el grado de culpabilidad de estas personas, ¿no? Mira qué interesante lo que estás exponiendo y explicando acá en A la Medida, porque entonces sí, con lo que tú cuentas, por la temporalidad del caso, estuvo a punto de fenecer, de morir, de quedar en la completa impunidad. Sin embargo, afortunadamente esto no es así. ¿Por qué? Porque no se vale, ¿verdad? Que la gente confíe y después sean literalmente estafados a través de la fachada de algo que, insisto, Sandy, el cooperativismo es una figura bastante buena, bastante respetable, pero además es algo muy positivo. En otros países esto ha servido precisamente para que sectores pequeños, las medianas y pequeñas industrias, y no digamos la parte agrícola de ciertos países, se desarrollen. Entonces lo necesitamos aquí en Guatemala. Por supuesto. Hablando de este caso específico, Sandy, Julio, escuchaba algunos testimonios que la verdad dan lástima, porque me imagino testimonios de algunas personas que, por ejemplo, habían indicado: mi hijo se fue a Estados Unidos, estaba ahorrando ahí para venirse al país y ahora ¿qué le voy a decir? No tiene nada. Otra mujer indicaba que era prácticamente su retiro, cerca de 60,000 quetzales que había ahorrado y que los perdió. Testimonio. Y lo que preguntaba era: quiero recuperar el dinero, ¿lo vamos a poder recuperar? Eso te pregunto a ti. ¿Qué posibilidades hay o cuál es el escenario que se plantea para las víctimas en este caso en cuanto a la recuperación del dinero? Va a ser difícil, sinceramente. ¿Por qué? Porque me imagino que la cantidad aquí se debe de medir en millones de quetzales, obviamente, ¿verdad, Sandy? Y ya tenemos los precedentes de cuando han quebrado entidades financieras, digamos que más grandes, en teoría más sólidas, bancos concretamente, cómo ha sido de complicado el proceso de poder recuperar algo para aquellas personas que son acreedoras, ¿no?, de este tipo de estafas. ¿Por qué? Porque al liquidar y vender lo que exista, si es que todavía existe algo de esta cooperativa UNAPU que pueda venderse y redistribuirse entre las personas, no va a alcanzar para que sean estos millones. Luego, los millones de quetzales que esta gente sustrajo, pues no sabemos en dónde están, habrá que averiguarlo, si se pueden recuperar, si ya los gastaron. Yo creo que ya se gastaron, porque se hablaba acerca de pagos exagerados, de viajes, de una vida muy lujosa que según las investigaciones se dieron estas personas. Definitivamente es una irresponsabilidad y una pena también para todas las personas que fueron engañadas, que fueron estafadas, que perdieron todos sus ahorros. En este caso también, en cuanto a pensando un poco más acerca del proceso legal en contra de los capturados, hay 3 órdenes de captura pendientes, incluso ya se generaron las órdenes internacionales para poder detenerlas. Ellos podrían incluso un juez indicarles que deben dar algún tipo de resarcimiento. Sí, definitivamente sí, pero aquí viene lo triste y con esto vamos a concluir. Si no pueden pagar esa cantidad de millones, entonces igual lo deben de pagar para la justicia. ¿Cómo? Conmutándolo por años o por días de cárcel, lo cual no le devuelve el dinero a las personas que creyeron y confiaron en ellos. Así que para que esto sea un precedente de que ya no va a volver a pasar, duro, con todo el peso de la ley en contra de estas personas que realmente le hicieron un gran daño a tantos ahorrantes. Ahora conozcamos otras noticias, porque hoy finalizó la interpelación en contra del ministro de Comunicaciones, pero adivine qué, hoy mismo también inició el segundo juicio político en contra del funcionario.
Lo que parecía ser el final del juicio político en contra del ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, por varios temas relacionados con su cartera, fue todo lo contrario. Al finalizar la interpelación a solicitud de la diputada Vivian Navarijo, no pasó mucho tiempo para que iniciara una nueva interpelación, pero esta vez a solicitud del diputado Ferdy Elías. Complicado porque hemos estado aquí el miércoles desde las 8 de la mañana hasta las, 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, pero no solo yo, también mi equipo de viceministros. Así que prácticamente el esfuerzo del alto mando y los mandos medios del Ministerio de Comunicaciones se enfoca en esta interpelación todos los miércoles y vamos en eso todo el año. Yo sí lamento que fue bastante obvio que no había, de parte de la diputada interpelante, ni siquiera habían preguntas seriamente planteadas para este proceso de repreguntas y lo único que se estaba haciendo era alargar el proceso de interpelación. Luego de finalizar el primer periodo de interpelación en contra de Benito, que duró 3 meses, seguía el juicio político en contra del ministro de Salud, Carlos Soto Menegasso. Sin embargo, esta solicitud, también presentada por el diputado Ferdy Elías, fue declinada, por lo que nuevamente fue llamado a interpelación el ministro de Comunicaciones, proceso que se conocerá en las próximas sesiones del día miércoles. Regresamos en un momento porque vamos a la pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. Avanza en el Pleno del Congreso la ratificación del estado de calamidad para 2 colonias de Ciudad Peronia ubicadas en zona 8 de Villanueva. Vea la información ahora. El Pleno del Congreso llevó a cabo el segundo debate para ratificar el estado de calamidad para las colonias Nueva Esperanza y Regalito de Dios, ambas de Ciudad Peronia, que se ven en riesgo ante deslaves. En Gabinete de Gobierno se ha establecido ubicar un terreno con el que buscan dejar un evento contratado para la construcción de 128 casas para las familias evacuadas. Al Ministerio de la Defensa le pedí que empezara a desarmar los atus que están ahí en la finca de La Bolsa, que es la que está a la par de La Dignidad, para poder rescatar todo el material que de ahí podamos utilizar para la construcción de atus decorosos. Estamos ubicando la propiedad en la que pudiésemos ubicarlos temporalmente. Ya le pedí al Ministerio de Comunicaciones que nos haga las bases de licitación para poder sacar a licitación, que conste que con un estado de emergencia podríamos decidir a dedo a quién se le entrega el proyecto, pero en este caso nosotros sacamos a licitación, como lo hicimos allá en Escuintla. De aprobarse el estado de emergencia, esa sería la vía para otorgar viviendas a las familias afectadas, tal como ocurrió en la catástrofe del Volcán de Fuego. Pero de no aprobarse, el Ministerio de Finanzas Públicas podría otorgar una ampliación de presupuesto al Ministerio de Comunicaciones de un fondo para atender emergencias, para que FOPAVI subsidie viviendas para los afectados. Y preste atención porque a fin de este mes iniciará y será habilitado el paso a desnivel de la avenida Petapa y 35 calle de la zona 12. El paso a desnivel de Villasol comenzará a funcionar antes que termine el mes y beneficiará a más de 60,000 automovilistas diariamente. Estamos aquí en un paso a desnivel que tiene una longitud de cerca de 300 metros, 3 cuadras. Es muy parecido en longitud al que está sobre la Guardia de Honor, allá en la bajada Vista Hermosa, y es un paso a desnivel que además ha tenido características importantes, y una de ellas, diría yo, es la forma de construcción. Permitió que el impacto al tráfico del tránsito vehicular del sector, que son cerca de 60,000 vehículos, no se sintiera con la fuerza que regularmente impacta en la construcción de un paso de nivel en una de las arterias como la Petapa. Alcalde, sabemos de que la inversión es de cerca de 12 millones de quetzales para esta obra, pero también ¿cuándo ya podrá ser inaugurada y ya puesta al servicio de la población? Es efectivamente el estimado con el que estamos al día de hoy trabajando, y el presupuesto cerca de 12 millones de quetzales, y yo le diría que esta obra se va a entregar en los próximos 15 días. También se están planificando proyectos para trabajar en conjunto con autoridades de municipios aledaños. También impacta un tráfico y un tránsito vehicular que se dirige hacia los municipios vecinos de Petapa, vía Canales, Amatitlán, Villanueva, y
y es la razón por la cual el día de hoy me acompañan los alcaldes electos tanto de San Miguel Petapa como de Amatitlán, en virtud de que ya ellos y nosotros estamos haciendo planes de desarrollo metropolitano que impactan la vialidad en nuestros municipios. Y esta obra, la que estamos supervisando el día de hoy, tiene un impacto directo en los trabajos que a futuro se van a hacer tanto en Petapa como en Amatitlán y en Villanueva. El paso a desnivel por la 35 calle en la calzada Atanasio-Tzul continúa en construcción. ¿Sabía usted que en 14 días se va a vencer ya el plazo para que las organizaciones de la sociedad civil y las agrupaciones políticas, es decir, los partidos, puedan inscribirse a efecto de conformar lo que es la Comisión de Actualización Electoral, más conocida como CAME? A su vez también ellos van a poder hacer reformas o propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos a partir del próximo 15 de diciembre. Se instalará a mediados del próximo mes. Tendremos sesiones de deliberación con las organizaciones que presenten propuestas de reforma a la ley electoral, a la normativa o a la funcionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Y les estamos convocando hoy para reiterar la invitación a que las organizaciones presenten sus propuestas y se inscriban en el Tribunal Supremo Electoral para participar en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. El plazo para la inscripción vence el 15 de noviembre. Sobre la comisión también es importante mencionar que tenemos ya activa una página cuya dirección es came2019.tse.org.gt, en donde vamos a estar publicando toda la información relacionada con la comisión, todas las propuestas que se reciban y los análisis que los análisis que se haga sobre ellas, para que toda la población esté enterada de cómo está el funcionamiento de la comisión y pueda participar. De esta manera terminamos el programa y agradecemos también por su preferencia. Hasta mañana. Hasta mañana. Buena noche.